Buenas noches. Ok, vamos a continuar con nuestra clase. Estábamos hablando de la gracia y la ley. Pablo está enojado por lo que estaba sucediendo ahí en esta iglesia. El asunto es que si fueran judíos a quienes él se está refiriendo o con quienes se está tratando, está bien, porque ellos, los judíos, creían y creen en la ley como lo máximo y que por medio de la ley pueden entrar al reino de los cielos. Jesús enseñó otra cosa y Pablo lo enseñó, y Pablo le enseñó no a judíos sino a personas que no son judías, les enseñó una manera de relacionarse con Dios. Entonces cuando alguien viene y le enseña algo diferente, contrario a lo que ya habían enseñado, ya habían vivido, ya estaban practicando, entonces Pablo, en este caso, que es el discípulo que les había enseñado, pues se enoja. Y en esta tarde vamos a hablar acerca, y Pablo les está enseñando que la gracia o el creer por fe es mucho mayor y no tiene límites, como la ley sí tiene límites. Y él les enseña, en este caso, las limitaciones que tiene la ley. Y que la ley está limitada. La gracia y la fe no están limitados. Vamos a leer. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando nosotros podemos leer la Biblia, tratando de entenderla, tratando de entender el contexto y deteniéndonos donde nos debemos de detener para pensar, viene mucha revelación de parte de Dios para nosotros. Versículo 10 inicial dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Cuando nosotros leemos hasta aquí, pues como que suena fuerte y como que no es congruente el decir, si tú estás o tú dependes de las obras de la ley, dice, estás bajo maldición. ¿Cómo las obras de la ley pueden traer maldición a alguien? Sin embargo, Pablo enseña que quien está o quien depende de las obras de la ley, está bajo maldición. ¿Por qué dice que está bajo maldición? Porque Pablo, que conocía la ley y su significado y todo lo que contenía la ley, él mismo les dice por qué están bajo maldición. Dice, porque escrito está en el Antiguo Testamento, dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sí entienden? Porque escrito está que todo aquel que no permanezca
en todas, porque el que depende de las obras de la ley debe de permanecer y debe de guardarlas todas, porque si una no cumple, todas las demás no le cuentan, no le son favorables. Entonces dice, pues es maldito, porque en el libro de la ley está escrito que debes de permanecer y guardar todas las cosas escritas de la ley para hacerlas. Los judíos tienen que cumplir con toda la ley, con toda. ¿Dónde está la ley? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál libro es? Vamos aclarando, ¿cuál es? ¿Salmos es la ley? Porque alguien dice, en el Antiguo Testamento, no. En el Antiguo Testamento está la ley. Pero ¿cuál es la ley? ¿Cuál? A ver, uno solo, levante la mano. Los primeros. Ese es el Pentateuco. Pero hay un libro de la ley. Eclesiastés, Levítico. Levítico es el libro de la ley. El Pentateuco son los primeros 5 libros, pero nos hablan desde la creación, ¿sí? Pero el libro de la ley por excelencia es Levítico, y usted lea todo el Levítico y ahí dice, si alguien hiciera esto, si alguien no hiciera aquello, si alguien, le dice lo que es la ley. Y cuando hacemos referencia, o cuando se hace referencia a que la ley y los profetas, como está escrito en la ley y los profetas, es un complemento, pero aquí Pablo se está refiriendo al libro de la ley. Cuando usted lea Levítico se dará cuenta que es sumamente difícil cumplir con todo lo que dice ahí. Por eso dice, ese hombre es maldito. No se está refiriendo a que lo está maldiciendo, sino que dice, es maldito porque nunca va a poder cumplir. Esa es la esencia. Y sigue diciendo, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Por eso es maldito. Por eso lo está diciendo Pablo de esa manera. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Pero fíjese la diferencia. El justo, ¿qué dice? Por la fe. O sea, como que la fe es algo que te quita todo ese peso de la ley. Obviamente que estamos obligados a cumplir con algunas cosas, no es nada más con creer. O sea, también tenemos que cumplir, pero la fe sola te justifica. ¿Okay? La Escritura entonces señala cuál es la limitación de la ley. La limitación de la ley son las obras. Al enseñar que solo puede traer salvación si haces obras, ¿sí? Obras que están enseñadas y que están marcadas en el libro de la ley. Cuando tú no cumples con ellas, entonces entras en la maldición. Las Escrituras nos enseñan en el libro de Gálatas, de Romanos, que el justo por la fe vivirá. Cristo, la enseñanza de Pablo es: Cristo nos redimió de la ley. ¿O no es así? Cristo vino y trajo redención de la ley y trajo un camino nuevo por el cual el hombre puede acercarse a Dios y buscar la salvación, que es por medio de la fe. Y esta salvación la trae por medio de su muerte. La ley y la fe, vamos a decir que están peleadas, mis hermanos. La ley tiene sus limitaciones y la fe
es una plataforma por medio de la cual Dios acepta a todos los hombres con el simple hecho de creer, de tener fe. ¿Qué dice? El que cree, para ser salvo, ¿qué necesitas? Fe, creer, fe, ¿sí? Ahora, aquí nos habla de dos ejemplos. Uno es Abraham, ¿sí? Y otro es toda la ley. Los judíos decían que ellos eran hijos de Abraham porque vienen de la descendencia. Los que somos gentiles y creemos, somos hijos de Adán porque la fe nos justifica. La fe nos hace hijos de Adán. ¿Estamos? Ok. Las obras de la ley, o en las obras de la ley encontramos legalismo. El legalismo habla de que todas las personas tienen que obedecer la ley como está escrita. Así, no puede cambiarle nada porque así está escrita. Y quien vive bajo ese estilo, pues vive cuidándose de no hacer muchas cosas. Y fíjese, Pablo está siendo generoso al decir o al mencionar la ley, porque la ley actual, en ese tiempo de los Gálatas, le habían adicionado muchos más artículos o muchas más cosas que tenían que cumplir los judíos para considerar que estaban cumpliendo con la ley. Pero eran hechos, conceptos y preceptos de hombres. Por ejemplo, cuando ustedes lean Levítico, no van a encontrar que era pecado no lavarse las manos antes de comer. Esa es una ley que pusieron los escribas y los fariseos. Cosas que le añadieron a la ley, pero que no están en la ley. Pero de cualquier manera, si usted lee el Levítico, se dará cuenta que permanecer en las obras de la ley es algo que nadie puede lograr. Nadie puede cumplir con la ley. Y bueno, fíjese, para muestra un botón. Y nos vamos a remitir al 2018, al 11 de septiembre. ¿Sí? ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos? Levante la mano. Aunque sean 6, los que usted conoce. Se fija que todos los conocen. Yo les pregunto, ¿tienen vigencia actualmente? ¿Y son de la ley o no son de la ley? Son de la ley. ¿Pero también son de la gracia o no? ¿Son de la gracia o no? Ok, ¿cuántos los cumplen? 10. Si a nosotros nos juzgaran por cumplir 10, y el Levítico tiene muchos. El Levítico habla de tus obligaciones con el vecino, de tus obligaciones con la iglesia, de tus obligaciones con las relaciones interpersonales. El Levítico habla de la relación de un hombre con una mujer, y en qué casos, y en qué casos, o sea, todos, mire, habla de tantas cosas. Son muchos conceptos de la ley. Y yo le pregunto, si a nosotros se nos dijera
que tenemos que cumplir los 10 mandamientos a cabalidad, ¿cuántos de nosotros seríamos salvos? No levante la mano. ¿Se fija cómo es imposible si somos juzgados por la ley? Yo le voy a mencionar uno que es muy común, el mentir. Especialmente entre nuestro pueblo, el mentir es una tradición. ¿O no? Hace tiempo dijo un pastor, me dijeron, que este pastor llega a una reunión, imagínense como esta, y luego les dice, ¿tú mientes? Y la persona dijo, sí. ¿Tú has echado mentiras? Sí. ¿Tú has echado mentiras? Sí. O sea, todos los que le preguntaba, decía, ¿se fijan? Todos hemos echado mentiras, también yo. O sea, dices, bueno, pues qué justificación, ¿verdad? Todos somos mentirosos, gloria a Dios. ¿Eso nos justifica? No. Claro que no nos justifica. ¿Qué nos justifica? Fíjese, la fe y la gracia. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza, mis hermanos, que nos lleva a pecar. Y bueno, hay mentirosos compulsivos que mienten y luego al rato esa misma persona decía, si tú dices una mentira 30 veces ya se convierte en verdad. ¿Es cierto? Claro que no, siempre va a ser mentira. Hay quien se la cree y bueno, luego a veces nosotros decimos, se cree sus mentiras. Pero yo estoy hablando de un mandamiento, que ese solo, si nosotros estuviéramos buscando la salvación por la ley, un mandamiento invalida todo lo demás. Tú puedes, el joven rico, todos los mandamientos he cumplido. No robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no esto, no aquello. Y uno te falta. Entonces nos damos cuenta que la ley nos invalida, nos hace esclavo, y por eso dice Pablo, maldito eres si tú dependes de la ley. Pero luego dice que los hombres son justificados delante de Dios, porque aquí es la justificación delante de Dios. No es tanto justificarte delante de los demás. A mí qué me interesa lo que piense este, lo que piense aquel o lo que piense el otro. A mí me interesa lo que piensa Dios, ¿no? Entonces delante de Dios vamos a ser justificados. Y dice lo que leíamos, por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque es evidente que el justo por la fe vivirá. La ley no es de la fe. La ley no procede del creer. La ley procede de establecer algo que es rígido. La fe proviene de creer, ¿sí? El que creyera, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. El hombre vive de una manera, o bueno, Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que pudiéramos vivir de una manera libre, pero teniendo responsabilidades. Por esa razón, aunque la fe nos justifica, Cristo no eliminó los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos son una guía de nuestra conducta.
y una conducta recta. Y debemos y estamos obligados a cumplirlas, a cumplirlo, los mandamientos, estamos obligados. Pero mire, es importantísimo que nosotros, mis hermanos, podamos entender en dónde estamos, porque no es solamente de creer este asunto, tenemos obligaciones. Tú tienes que ser transparente, aunque la fe y la gracia te justifican delante de Dios, pero también estás obligado a cumplir con una cierta parte de mandamientos, de obligaciones. Tienes que obedecer. En una ocasión, mis hijos estaban pequeños y yo estaba, cuando tú tienes un hijo pequeño, tienes que formarlo y tienes que enseñarle la manera como él va a conducir su vida. Entonces, mi hijo me echó una mentira y yo lo discipliné y luego lo estuve enseñando. Y en una ocasión, mi hijo más pequeño pero mire, era súper inquieto mi hijo. Muy inquieto. Y un día en la tarde yo estaba ahí en mi casa y llegó corriendo, pero mire, llegó y se metió y se subió a su cuarto. Y yo dije, ¿qué pasó? Eso no es normal en una conducta de un niño, ¿verdad? O sea, que llegue corriendo y se meta abajo de la cama, ¿verdad? Y ya voy y le digo, ¿qué pasó? Y luego sale y me dice, papá, ¿te acuerdas que me dijiste que si yo te decía la verdad, me ibas a ayudar en todo? Le dije, sí, en todo, ¿verdad? En todo. Le dije, sí, en todo. Yo te lo dije y te lo voy a cumplir. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? No, es que mira, papá, quiero que me creas tú. Rompieron el vidrio de un auto, pero no fui yo. Pero yo estaba cerca, porque a mí me aventaron la piedra y yo me agaché y quebraron el vidrio. Pero no fui yo, papá, créeme. Le digo, ok, te creo. ¿Quién fue? Fue fulano, me dijo, ¿quién? Dice, el problema, le dije, pero pues no te preocupes. No, el problema es que ahí viene el dueño del carro, papá. Ahí viene. Y estábamos en eso y yo le dije, ya llegó, hijo. Vivíamos en un coto y ya salí y sí, estaba el señor, pero enojadísimo. Tu hijo, que le dije, a ver, espérame. No, es que espérame pues, o sea, ya empecé a tratar de calmarlo y todo el asunto y se calmó y le dije, a ver, ¿tu carro tiene seguro? Sí, tiene seguro. Pues está más fácil. Dije, yo te pago el deducible. No, pero es que no ese es el tema, tu hijo. Yo arreglo a mi hijo, pero pues déjame arreglarte el carro también. Hasta la fecha, mi hijo me sigue teniendo la confianza de decirme la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a los que están cerca de nosotros, a decir la verdad. Yo recuerdo en una situación donde una joven dijo algo grave y el papá dijo, yo confío en mi hija porque ella nunca miente. ¡Qué bendición! Que tengan la confianza en nosotros porque siempre decimos la verdad. A pesar que tengamos que poner cara roja. ¿O no? Estamos obligados como cristianos. Ciertamente que la fe y la gracia nos justifican delante de Dios. Pero estamos obligados a cumplir, ¿sí? A cumplir. Vamos a seguir leyendo. Dice que Cristo se hizo maldito por nosotros. Cristo no era maldito. En ninguno de sus actos hubo maldición en él. Él se hizo maldito por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero.
Y Cristo se colgó en un madero para darnos vida, para justificarnos, para llevar con nosotros todas nuestras imperfecciones y todo lo malo que somos. Se hizo maldito. Sí. Aquí hay un juego de palabras, muy irónico. Cristo murió para liberar a los hombres de la maldición de la ley. Ese fue el propósito. Cristo murió para liberar a los hombres de la maldición de la ley. La misma manera en la que murió, lo puso a él bajo la maldición de la ley. ¿Sí entiende? Por eso dice que se hizo maldito. ¿Sí? Y en su propósito de liberarnos de la maldición, él entró y fue parte de esa maldición. Pero cuando él cumple con eso, él libera, él trae salvación a todos los hombres de la ley. Él nos libera de la ley, de tener que cumplir con la ley. Ahora todos los hombres nos acogemos a la bendición de Abraham, porque dice que por la fe de Abraham serán benditas todas las naciones. Entonces Cristo nos saca, nos libera de la maldición de la ley y nosotros nos acogemos a la bendición que Dios le dio a Abraham de que todos los hombres fueran alcanzados por la fe. Cristo trajo bendición. Cristo nos puso en la situación de que ahora todos los gentiles estamos bajo la bendición o la promesa que Dios le dio a Abraham de que por medio de él serían benditas todas las naciones. Entonces la bendición de Abraham era la justificación por la fe, porque yo les decía en la clase anterior, Abraham no estaba bajo la ley. ¿Por qué no estaba bajo la ley? Porque no había ley. Por esa simple razón. Porque no había ley, pues Abraham no estaba bajo la ley. ¿Qué era lo que le contó a Abraham? Su fe, que creyó. Entonces, esa misma creencia trae bendición a todos los demás. Por la fe, todos recibimos la promesa del Espíritu. Esto, por la fe, recibir la promesa del Espíritu, fíjese, por un lado, por la fe recibimos la bendición, por la fe que tuvo Abraham, por el creer, nosotros recibimos bendición y recibimos la salvación. Y por medio de la misma fe recibimos la promesa del Espíritu Santo que fue hecha a todo aquel que cree. Si usted se fija, todo ronda en la fe, en creer. Por la fe recibimos también la promesa del Espíritu Santo, ¿o no es así? Bueno, algunos la venden, pero en este caso nosotros la otorgamos, la recibimos por creer, nada más, es el único requisito. Aquí encontramos dos grandes verdades: que todos los tesoros de la vida cristiana los hemos recibido o hemos sido partícipes por la muerte de Cristo en la cruz. Y paradójicamente, cuando Él se hace maldito, cuando hay una maldición sobre Él, todos los demás recibimos una bendición, ¿sí? Recibimos liberación y recibimos todos los tesoros. Y otra, que todos los hombres pecaminosos, su vida pecaminosa es perdonada por medio de la fe, ¿sí?
las dos cosas antagónicas. Entonces la justificación nos acerca al don del Espíritu Santo y a tener la plenitud del Espíritu Santo, porque por medio de la fe todos creemos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿No? Bueno, versículo 15, vamos a leer. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mire, parece un juego de palabras, ¿verdad? Y luego nos confunde y ya nos perdimos. ¿Cuántos le entendieron? Dice Pablo, vamos a hablar en términos humanos, en lo que todos entendemos. Obviamente que están hablando de hace muchos años, que mucho de lo que vamos a leer se ha perdido, ya no existe, aún en términos humanos. Dice, un pacto. ¿Usted entiende lo que es un pacto? Un pacto es el trato, el acuerdo, la negociación, como usted le quiera llamar, que hacen entre dos personas o entre muchos. Que dicen, vamos a hacer esto, y se ponen de acuerdo. Ese es un pacto. Por ejemplo, te vendo mi vaca. ¿En cuánto? En 10 pesos, va. ¿Qué hacían para sellar un pacto? ¿Qué se hacía para sellar un pacto? ¿Qué? A ver, diga, no le... Se daban el zapato. Eso es una manera de sellar el pacto. ¿Qué más se hacía para sellar un pacto? Se estrechaba la mano. Otra manera. ¿Nada más? O pacto de sangre. Bueno, ese era un poquito más sofisticado. La palabra. Y lo que yo les estoy hablando hoy en día no existe. Y alguien se tenía que morir guardando sus pactos. En aquel tiempo se morían guardando los pactos. Porque si alguien no lo guardaba, ¿qué le decían? Sí. Había muchas maneras, pero si alguien sabía de que fulano no cumplió el pacto, era una deshonra. Y hoy no les importa a mucha gente que le digan lo que le digan. Hace un tiempo, mi hijo, compramos un camión. Y yo confié en la palabra de esta persona, porque era una persona que yo he tenido mucha relación. Y le digo, él me propuso que me lo vendía, y me propuso la forma de pago y todo. Yo le dije, está bien, mándemelo, pero está bien. Me dijo, mire, no, buenísimo. Me lo mandó.
Yo lo compré confiando en la palabra de ese señor, que era un señor que me lleva muchos años. Y tú puedes confiar en un señor que te lleva muchos años. Entonces llegó el camión y mi hijo me dijo, yo lo pago, papá, déjamelo a mí y yo me quedo con él. Órale, se lo dejé. A los 2 meses tronó la máquina, no menos, creo que ni siquiera he hecho un viaje. Y tronó la máquina. Y me dijo, papá, nos transearon, hay que regresárselo. Y yo le dije, déjame hablar con él. Y le digo, oiga, fíjese que el camión así, así. No, pues yo así se lo vendí. Ya, eso es un asunto suyo. Le dije, bueno. Entonces me dice mi hijo, no, papá, hay que regresarle, hay que hacerlo. Le dije, no, hijo, nosotros hicimos un trato. Pero papá, es que hicimos un trato y nosotros aceptamos que nos lo mandaran y así confiamos en su palabra y pues nosotros lo arreglamos y nosotros le vamos a perder, pero nosotros vamos a salir. Y mi hijo renegaba y me decía, papá, es que no puede ser. Si no le enseñas a tu hijo así, a guardar su palabra, ni confirma. Yo trabajé en un banco y conocí a gente tan sinvergüenza que con firma y sin firma y con todo decían, demándeme y ahí nos vamos a llevar el tiempo y de todos modos ni me van a hacer nada. Gente sinvergüenza. Y aquí lo que está enseñando Pablo, dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Fíjese la solemnidad, fíjese el alcance, fíjese la fuerza que tenía en ese tiempo un pacto. Nadie lo invalida ni le añade, oye, me vendiste una vaca, pero tiene esto. ¿Lo vamos a modificar? No. ¿Le vamos a añadir? No. ¿Por qué? Porque diste tu palabra, hiciste un pacto y lo sellaste con la sangre o con la mano o con el simple hecho de decir, estamos de acuerdo. Yo me acuerdo, estos ojos verdes hermosos vieron a su abuelo hacer tratos de decir, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y estrechaban la mano y yo decía, y yo le pregunté, ¿y por qué estrechan? Estamos sellando un pacto. Y no lo vamos, nadie lo puede deshacer. Así quedó. Y en el pueblo donde yo vivía, aquel que no cumplía el pacto, no, pues no se le acababa. Ya nadie, a eso sí corría el chisme y nadie quería hacer pactos con él. No, él no cumple. No cumple. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Dios hizo una promesa con Abraham. Dice, y a su simiente. Fíjese bien. ¿Cuál era la promesa? Tu simiente, ¿qué iba a ser? Bendita. ¿Sí? Dice, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como a uno. Es decir, ahí en ese uno, a tu simiente, están incluidas todas, absolutamente todas. Y a tu simiente dice, la cual es Cristo. ¿Sí? El pacto, versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado para con Dios, para con Cristo, ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga. Sí, mi hermano. La simiente es la descendencia, ¿sí? Tus hijos. Todo lo que iba a irse multiplicando por medio de Abraham, ¿sí? Toda su simiente. Ok, dice, la ley que vino, o sea, Dios ratifica un pacto que hizo Dios con Abraham, ¿sí? Ese fue el pacto. Entonces lo ratifica con Cristo,
¿Sí? Cristo es simiente de Abraham directa. Y todos somos hechos hijos de Dios. Y dice entonces, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Es decir, está explicando de una manera muy clara Pablo a los Gálatas. Le dijo, mira Gálata, Dios le hizo una promesa a Abraham en un tiempo. Y 430 años después vino la ley. Entonces, esta ley, aunque dice todos los lineamientos que deben de seguir, no abroga, no cambia, no añade, no invalida la promesa que le dieron a Abraham. ¿Qué es primero? La promesa de Abraham. Y tiene validez porque le dice a Abraham, porque has creído, por la fe de Abraham, por la fe de Cristo, por la fe que tú tienes en Cristo, tú eres salvo. Y esa fe y esa promesa dada a Abraham, a ti y a mí, tiene validez y nos justifica y nos exime de cumplir todas las obras que venían señaladas que tenía que cumplir alguien que quería la salvación. Sí. Versículo 18, porque si la herencia es por la ley, entonces ya no es por la promesa. Si recibir la herencia de Dios y de ser salvos es por cumplir la ley, entonces ya no es por la promesa que le dieron a Abraham. ¿Sí me entiende? Sino que la herencia que nosotros tenemos es por la promesa que le dieron a Abraham. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La herencia Dios se la concedió a Abraham por una promesa. Y nosotros nos estamos colgando de esa promesa. Esta es mi promesa. Yo la estoy tomando por la fe. Yo estoy exento de cumplir con la ley. Y Pablo, bueno, los que tenemos el estudio desde el inicio, desde el capítulo 1:1, Pablo está enseñándoles a los Gálatas, porque los Gálatas se fueron confundidos. ¿Cómo es posible que hoy en día tú puedas decir, no, el hermano fulano, ¿te acuerdas aquel que cantaba y que hablaba en lenguas y que todo este asunto y que era libre y que fue justificado por el Espíritu Santo y que por la fe y que por todo eso ahora es de los aaronitas y que tienen que traer el vestido largo y que tienen que entrar a la iglesia con velo y que tienen que traer esto y que tienen que, son obras de la ley? Y estoy haciendo una comparación. Por eso Pablo dice, no entiendo dónde se perdieron. Y es lo mismo que tú, que era tu amiguísimo y que dice, no, pues es que yo ya no voy a casa de oración, ya mejor me voy allá con Joaquín. Y entonces tú dices, pero ¿cómo te convencieron? O sea, ¿cómo le hicieron para convencerte? Y eso es lo que está hablando y lo que les está diciendo Pablo a estos hombres. Hasta aquí me quedo. Porque versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en medio de un mediador, en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Hay una razón por la que se dio la ley. No fue para poner una carga a los hombres. La ley fue dada para poner orden.
Por eso fue dada. Sin embargo, los hombres la torcieron el propósito de la ley. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué es una transgresión? Es una desobediencia. Es que cada quien quería hacer lo que quisiera. Y la ley fue dada a causa de esto. Y fue dada para que cumplieran con un estilo de vida que los obligaba a hacer ciertas cosas hasta que viniera la simiente por quien fue hecha la promesa. La simiente es Cristo. Y la ley iba a tener vigencia así hasta que viniera Cristo. Y una vez que viniera Cristo, iba a ser desechada y íbamos a vivir bajo la promesa que le fue dada a Abraham. O sea, todo lleva un propósito y Cristo o Dios lo puso desde el inicio hasta el final. Él conoce cómo va a terminar esta vida. El Apocalipsis y cómo van a ser los últimos tiempos. Él conoce todo ya lo conoce. Está planeado. Era necesaria la ley. ¿Por qué? Porque los hombres hacían muchas transgresiones. Usted conoce el caso de Sodoma y de Gomorra, que a pesar de la ley vivían en un desenfreno. La ley tenía su propósito. No es una maldición la ley. No fue dada para que los hombres se perdieran. Fue dada con propósitos. Sin embargo, el hombre la movió de una manera que luego al rato dijo, si quieres ser salvo, solamente por medio de la ley. No es cierto. Ahí fue la desviación. Y hay muchas cosas que el hombre le ponen bien y luego lo mueve de tal manera que se desvirtúa el propósito original. ¿Sí? Faltan 2 minutos, yo creo que ahí le dejamos, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo.